Bien, para este segundo ejercicio de la práctica, lo que vamos a hacer es hacer un script que sume dos números que se pasan como argumento. Argumento o parámetro, es la misma, significan lo mismo. Siempre que veáis argumento significa parámetro. El parámetro lo mismo. Es decir, que a la vez que ponemos, cuando vayamos a poner el nombre del script que vamos a ejecutar, le vamos a pasar dos numeritos al lado, que se escribirán uno al lado del otro. Esos serían los parámetros. Y nos dice además que si no pasamos parámetros, es decir, si el número de parámetros es igual a 0, se tiene que devolver un error y que muestre un mensaje donde se le va a decir al usuario cómo tiene que ejecutar ese script. Las variables especiales que os pongo ahí, las he puesto ya en el enunciado, serían $1, $2 y almohadilla o asterisco, siendo $1 el primer parámetro que pasamos, $2 el segundo parámetro que pasamos y $almohadilla o $hashtag la variable que contiene el número total de parámetros que se le pasan al script. Aquí vamos a ponernos aquí. Hay que decir que vamos a tener que hacer un par de cosas, además de lo que nos han dicho ahí, para poder hacer la suma de los dos parámetros. Vamos a crear el ejercicio. Empezamos poniendo el chaván con bin bash. Y lo primero que vamos a hacer es algo que no hemos visto todavía, pero que está ya en los apuntes, en los últimos que estaban colgados, que es lo que se llama una estructura de control. En este caso, un if. If, que significa sí en español. Es decir, yo lo que quiero, imaginaros que yo hago aquí un comentario. A ver. Bueno, los comentarios aquí se ponen así, ¿vale? Yo quiero poner un comentario, lo que quiero poner es si el número de parámetros es igual a 0, hay un error. Entonces, esto sería si $almohadilla es igual a 0, yo lo voy a escribir aquí con letras, es igual a 0, lo que hará será ponernos imprimir por pantalla, cómo se usa el comando, cómo se usa el comando del script, cómo se usa el script. Y a continuación, como no le pasa parámetros, no puedo hacer ninguna suma. Por tanto, lo que tocaría es salir del script. Así que para salir usamos esta sentencia que también está en los apuntes. Si yo no le pongo nada, sale y punto. Pero se supone que no pasarle parámetros, es decir, que el número de parámetros, que $almohadilla sea igual a 0, se supone que es un error, le vamos a dar un 1. Cada error diferente que yo le dé, lo voy a nombrar con un número. En cada script empezamos en los errores a partir del 1, siempre, porque eso después lo podemos controlar de qué script es el error 1. No hay que ir acordándose además de todos los numeritos que he ido poniendo en cada uno de los scripts. Sería prácticamente imposible si yo hago muchísimos scripts ponerlos. Entonces, en el momento que empiece un script nuevo, también la lista, digamos, de errores se actualiza, porque yo puedo identificar el error 1 del script, por ejemplo, del ejercicio 2, y puedo identificar el error 1 del ejercicio de la práctica 4, por ejemplo. Bien, vamos a escribir esto como se haría de verdad. La sentencia así se pone en inglés if, dejamos un espacio, abrimos un corchete, dejamos otro espacio. Los espacios ya os lo advierto desde ya, y los que habéis venido a clase algunas veces lo habéis visto. Si yo se me olvida poner un espacio dentro de una de estas sentencias, me da un error. Me suele dar un error sintáctico. Es un poco especial y puñetero en ese sentido, ¿vale? Hacemos $almohadilla
Y ahora aquí entran en juego las expresiones aritméticas. Os he hecho un cuadro para los if y las sentencias, básicamente para las estructuras de control, donde os pongo lo que tenéis que poner en la parte derecha, es un cuadro con varias columnas, cómo lo tenéis que poner en los scripts de bash para que no os falle nunca y a lo que equivale. ¿Por qué? Porque si lo ponemos, por ejemplo, si yo quiero poner, como normalmente se pone en muchos lenguajes de programación, lo solemos poner así. Pero aquí en bash lo normal es que nos dé un error. Porque en bash lo que usamos es esto, guión o menos. Y por ejemplo, para decir que es igual, yo pongo eq igual a 0. Vale. Voy a dejar otro espacio y ahora, siempre que hagamos esto, ponemos un punto y coma en los scripts de bash para no tener problemas. Y escribimos then. Then significa entonces que es, si se cumple la condición, entonces voy a hacer lo siguiente. Por ejemplo, si se cumple que el número de parámetros es igual a 0, entonces es que no sé cómo se lanza el script, entonces, y lo que me pedía el ejercicio es que le diga al usuario cómo se tiene que ejecutar el script. En este caso, le voy a poner error ejecutando el script para llamar al script debe hacerse. Para que me quede bonito, lo voy a poner en otro eco, pero es para que me quede bonito. Eco, voy a poner nombre script.sh paran 1, que es el primer parámetro que deberíamos darle, paran 2. Cerramos y lo que os he dicho antes, salimos porque en este caso no podemos seguir haciendo esto y una vez que ponemos esto, para terminar el si o if, tenemos que decirle que ha terminado. ¿Cómo le decimos que ha terminado? Pues le ponemos fi, que es if al revés. La mayoría de las estructuras de control hacen eso. Empiezan, por ejemplo, al principio if y después, para terminar y saber que hemos salido de esa estructura de control, finalizan poniéndola justo al revés. Bien, esto ya tenemos la parte donde vemos si hemos pasado correctamente los parámetros. Se supone que hemos pasado los parámetros. Ahora lo que tenemos que hacer es hacer la suma. La mayoría de vosotros, si no os habéis mirado los apuntes, seguro que me hace lo siguiente. Suma es igual a $1 más $2. Mal. No se pueden asignar de esta manera las sumas y las restas. No es la manera adecuada de hacerlo en bash. Para hacerlo así, si queremos hacerlo como estaba poniendo, tendremos que usar esto. Esta sentencia que se llama let, que permite que la variable suma sea igual a $1 más $2. Creo que esto era así. Vale. Y si queremos ver qué es lo que tiene, hacemos echo dólar. La suma es dólar suma. Control X, sí. Vamos a darle los permisos de ejecución. Y vamos a ver qué se hace. No le voy a pasar parámetros. ¿Veis? Se está ejecutando la primera parte y termina. Y me dice qué es lo que tengo que hacer. Voy a intentar ejecutarlo ahora con parámetros. Y me dice que la suma es 9, que es lo que queríamos. La otra manera de hacer la suma sería la siguiente. Usando XPR, que significa expresión.
podría poner directamente $1 más $2. Vamos a comprobar que funciona. Y sale 9. Otra forma también, si queremos, también podríamos usar una variable y al final imprimir la variable. Pero aquí ya tenemos que usar las comillas invertidas, porque XPR se le está asignando, porque a suma se le asigna el valor que sale de un comando. Entonces, para ejecutar bien los comandos tenemos que hacer esto, con las comillas invertidas. Y ahora aquí podría poner otra vez echo, la suma es $suma. Control X, sí, vale. ¿Veis? Pues con esto ya estaría terminado el ejercicio número 2.